Buenos días para todos. Mi nombre es Karen Onendía y en esta oportunidad vamos a hablar la segunda parte de este tema tan interesante que tiene que ver con la educación 4.0 o Soy Docente 4.0. Y en esta segunda parte vamos a hablar lo que hemos denominado algunas herramientas y orientaciones prácticas, es decir, qué elementos debe considerar el docente 4.0 para llevar a cabo su práctica docente conexa. Para el docente 4.0 es importante tener en cuenta algunos aspectos a la hora de diseñar y desarrollar los contenidos educativos. Son muchos los elementos, por supuesto, pero hay unos elementos que son relevantes que nosotras, en función a lo que hemos llevado a cabo en la práctica, consideramos que son los más relevantes y lo hemos compilado en esta presentación. Entonces, uno de los primeros aspectos que hay que considerar a la hora de diseñar y desarrollar contenidos educativos es que debemos separarnos o desprendernos de los patrones de la educación presencial. Si bien es cierto que podemos partir de los contenidos presenciales, por supuesto, como base para la planificación y diseño de la formación, también es importante tener en cuenta que en el mundo virtual se requiere de ciertos métodos, estrategias y herramientas distintas a las que utilizamos en la educación presencial. Entre ellas podemos decir la definición del tiempo y el espacio, la selección de los recursos materiales, actividades y estrategias de aprendizaje. Hasta el rol que cumplimos como docentes cumple en este proceso un papel distinto. Es decir, las posibilidades metodológicas se extienden, se presentan nuevos espacios y nuevos escenarios de aprendizaje más interactivos. Esto es algo que nosotros como docentes no podemos perder de vista. Es tener presente que no podemos seguir los patrones de la educación a distancia en la virtualidad. Uno de los segundos aspectos que nosotros hemos definido es que los objetivos deben estar claros. Definir objetivos, metas y contenidos claros. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, determinar y planificar los contenidos a abordar de una manera precisa, de una manera más certera. Realizar los análisis necesarios con el fin de seleccionar los temas prioritarios, los más relevantes, los más abarcativos, es decir, definir cada unidad como un contenido básico, elemental y dinámico. En la educación virtual es importante considerar que no todos los contenidos deben ser considerados o llevados a la educación virtual. Se pueden hacer selecciones. O sea, yo puedo compilar un contenido con otro o puedo abordar un solo contenido en una sesión didáctica y después en otra sesión didáctica selecciono otra cantidad de contenido y desarrollo mediante alguna estrategia de aprendizaje, pero no necesariamente tengo que agarrar o incrementar contenido, que es lo que la mayoría de los docentes trata de hacer. Es decir, vamos a colocarle más contenido. No, hay que definir bien claro los objetivos y las metas que vamos a desarrollar. Un tercer punto es desarrollar actividades y estrategias activas e innovadoras. Un docente 4.0 no solo envía documentos electrónicos o crea foros de discusión o escribe mensajes por el chat. Un docente 4.0 debe reinventarse y transformar su realidad para aprovechar las herramientas que ofrecen las tecnologías. Además, diseña nuevas tácticas que permiten, por un lado, generar, desarrollar y fomentar el aprendizaje autónomo y autorregulado, como elemento fundamental dentro del proceso de aprendizaje virtual. Y además, logra consolidar el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Esto implica un reajuste de su práctica docente, es decir, se convierte en un docente más facilitador, más mediador, más orientador
y más consciente del proceso educativo. Yo me imagino que en este momento ustedes se estarán haciendo la pregunta, ajá, pero ¿qué estrategia de enseñanza aplicar en un proceso a distancia? Y yo o nosotras, desde la práctica, podemos decir que esto parte del análisis de los contenidos y de visualizar cuáles son las estrategias que mejor se adecúan al tema seleccionado. En este sentido, podemos hacer uso de glosarios colaborativos, estudios de casos, foros y debates, portafolios, análisis y discusión de grupos, los cuales podemos materializar a través de la utilización de aplicaciones y herramientas como el chat, como los documentos compartidos, las videoconferencias, los foros, los blogs, diferentes redes sociales, entre otros. Lo que no podemos olvidar es que tenemos un mundo de posibilidades a nuestra disposición. Un cuarto elemento que también consideramos que es importante considerar es el uso de los recursos y contenidos disponibles en la web, haciendo, por supuesto, curaduría de ellos. Actualmente, si ustedes entran a Google o a cualquier navegador, ustedes pueden ver que tenemos muchísimos recursos y contenidos de diferentes temas, de diferentes ámbitos disponibles en la web, en formas de videos, memes, podcasts, infografías, objetos de aprendizaje, entre otros, que podemos tomarlo e incorporarlo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, es de suma importancia tener en cuenta la selección del contenido o recursos. En pocas palabras, poder filtrar, extraer y analizar información de calidad de autores reconocidos y expertos en las áreas de interés. Esto es a lo que nosotros llamamos curaduría de contenido, que tenemos que aplicar a la hora de seleccionar la información que le vamos a proporcionar a los estudiantes. No todo en la red es importante, ni todo en la red es certero. Es importante hacer ese análisis e investigación de la información que vamos a utilizar. Un quinto elemento o aspecto es utilizar herramientas y aplicaciones accesibles a los estudiantes. Se deben utilizar aquellas herramientas o aplicaciones que el estudiante tenga acceso. Y no solo el estudiante, sino nosotros. Por ejemplo, si los estudiantes hacen uso del WhatsApp de Telegram o del WhatsApp o de Telegram, entonces hagamos uso de esa aplicación para llevar a cabo el desarrollo de los temas o contenidos. O si por el contrario hacen uso de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros, pues hagamos uso de esas aplicaciones o herramientas. Existen plataformas para realizar videoconferencias como Zoom, Jitsi, Skype, que permiten la interacción en tiempo real con todo el grupo, pero también tenemos la posibilidad de combinar todas esas herramientas y aplicaciones entre sí. Por ejemplo, podemos explicar un contenido usando alguna plataforma de videoconferencia y luego hacer una disertación en el chat de WhatsApp o en el chat de Telegram. Lo importante es tener clara la intencionalidad educativa. También es necesario que todos dominen y conozcan las herramientas y aplicaciones, porque si estamos gestionando la aplicación y podemos tener acceso a ella, el proceso de aprendizaje o el proceso o la interacción entre los estudiantes y nosotros va a ser más expedita y más rápido. Además de contar con, por supuesto, tenemos que contar con una conexión de internet estable, un servicio eléctrico estable también para poder llevar a cabo ese proceso. El sexto punto es mantener una comunicación constante con los estudiantes y promover redes de intercambio. ¿Cómo lograrlo? Bueno, generando y promoviendo la comunicación entre ellos, dando instrucciones claras y manteniendo una comunicación constante para motivar y generar el acompañamiento, promover redes de comunicación entre estudiantes, profesores y entre estudiantes con el fin de que todos se apoyen en el proceso. Esto es un punto muy importante. Los docentes todo no lo sabemos.
nosotros podemos apoyarnos en nuestros estudiantes, que como ellos son nativos digitales en su mayoría, pues ellos hacen uso de las herramientas y aplicaciones tecnológicas con mayor facilidad. Y así nos podemos ayudar entre los estudiantes y los profesores. Se debe procurar la disciplina estudiantil en línea a partir de periodos de tiempos específicos, dedicación concentrada y técnicas de estudio asertiva para el trabajo educativo. Los estudiantes tienden a dispersarse, a no comprender la información, a no comprender que hay unos tiempos para la disertación, para el trabajo, entonces nos toca a nosotros intervenir en ese proceso. Lo otro es organizar actividades síncronas o en tiempo real, prohibiendo la grabación para aquellos estudiantes que no pudieron conectarse y así garantizar que todos tengan acceso a la información para participar y que no se sientan aislados. Estamos seguras que en este momento también te estás preguntando qué opciones tengo al diseñar contenidos educativos. ¿Qué hago con estos contenidos que gestiono de manera presencial? Y piensas, bueno, me gustaría gestionarlo en un entorno virtual y no sé por dónde comenzar. Entonces, existen herramientas, plataformas y aplicaciones que permiten diseñar espacios educativos virtuales, proponer actividades concretas y específicas, revisar materiales y documentos, crear contenidos en diversos formatos. ¿Cómo ves? Bueno, son muchas las opciones y posibilidades que te ofrece cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo con algunos elementos sencillos. Por ejemplo, si tienes como intención promover un intercambio argumentativo para fomentar el pensamiento crítico, puedes diseñar la actividad a partir de una noticia, suceso o planteamiento y crear un grupo por WhatsApp o Telegram para el intercambio. También puedes crear un foro de discusión en Moodle, Chamilo, Google Classroom y allí con la matriculación de todos los participantes puedes abrir tantos debates o temas requieras, de acuerdo por supuesto con la materia o unidad temática. Entonces, ¿sabías que puedes combinarlas? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Estas herramientas las podemos combinar, no es necesario utilizar una sola herramienta, podemos combinarlas entre sí. Si deseas, por ejemplo, diseñar una clase centrada en un contenido que requiere exposición didáctica, entonces, bueno, hacemos una videoconferencia, por ejemplo, a través de Zoom o Jitsi Meet o cualquier otra plataforma. Eso es una idea, ¿no? Entonces, si también te gustaría generar una disertación síncrona para que tus estudiantes puedan exponer sus argumentos, compartir los materiales o notas de voz, entonces tu complemento a esa herramienta sería un grupo de WhatsApp o de Telegram o un chat que tú consideres exclusivo para desarrollar esa temática. Entonces, fíjate que tenemos diferentes alternativas para nosotros poder combinar las diferentes herramientas. Recuerda siempre que tenemos que buscar alcanzar la intención educativa prevista. Es mucho lo que se puede hacer sin olvidar lo que debe ser tu guía viajera o lo que nosotros hemos denominado la guía viajera, que es la precisión de la intención educativa, el análisis de los contenidos, reconocer las características particulares del contexto del grupo y, por supuesto, poner tu corazón para transformar. Es importante que recordemos que años atrás usábamos diapositivas de acetato. Hoy contamos incluso con redes sociales. Cambió el recurso medio, pero nosotros seguimos siendo los que enseñamos. Entonces, atrévete a experimentar y conviértete en un docente 4.0. Espero que esto les sirva como una pequeña guía para poder comprender cuáles son los elementos a considerar a la hora de diseñar y gestionar contenidos en línea y estamos a la orden para cualquier información en el workshop. Gracias por su atención y otra vez, bienvenido.